Soy Colombia entera, soy pluralidad, soy la voz de todos, yo soy la verdad. Bueno, con Yo Soy la Verdad, una canción encargada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, damos inicio al programa de hoy. Verdad para la construcción de paz. Estaremos conversando con jóvenes de generación B+, que ahorita nos van a contar de qué se trata. Le están apostando a la pedagogía sobre el informe para esa verdad que construye paz. Estamos conmemorando 2 años de la entrega del informe Hay futuro si hay verdad, entregado por la Comisión de la Verdad en el 2022, en junio del 2022. Vamos a estar escuchando también verdades construidas también desde los territorios, con la Comisión Interétnica de la Verdad Pacífico, desde algunos productos que realizaron también en su investigación, desde esa perspectiva interétnica y territorial. Igualmente un capítulo del podcast de las chicas poderosas que hablan sobre memoria, familia y verdad desde el Cauca. Vamos a dejarles un ratito con esta canción de la Comisión de la Verdad, Yo Soy la Verdad, y le damos la espera a que lleguen nuestros invitados. Soy un pueblo entero, soy la voz que calla en medio del miedo, soy grito valiente, soy un pueblo entero. Vamos entonces a arrancar mientras tanto escuchando a la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico. Esta es una iniciativa de la sociedad civil en la que confluyeron diversas organizaciones de comunidades afrocolombianas e indígenas de todo el Pacífico colombiano. Ellas establecieron el mandato de esclarecer el daño al territorio, reconocer el territorio como víctima y promover su armonización mediante pactos de convivencia territorial. Identificaron como 6 líneas para hablar del tipo de daños que sufrió el territorio. Hablaban de daño ambiental, de daño espiritual, de daño al uso del territorio, daño al control del territorio, daño a las relaciones sociales, daño a la integridad y dignidad personal. Y los factores que identificaron que afectaron al territorio son la agroindustria, el narcotráfico, cultivos de uso ilícito, los megaproyectos y obras de infraestructura, la destrucción del bosque, la minería, los hidrocarburos y otros. Entonces vamos a arrancar escuchando una parte de un documental de la serie Verdad Pacífico, del capítulo que tiene que ver con Buenaventura. Vamos a escuchar un poco cómo nombran ellas la Comisión Interétnica de la Verdad Pacífico y también un poco de cuáles fueron esos daños territoriales que ocurrieron en este territorio, en Buenaventura. Tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra. Este es mi territorio, esta no es herencia. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra. Este es mi territorio. La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico colombiano, por nuestros hermanos que ya están muertos desplazados. El territorio es la vida y la vida no es posible sin el territorio, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque yo no puedo sembrar una mata de plátano en el aire. No puedo construir una cancha de fútbol en el aire. Puedo tener la base que es la tierra. Que la violencia se llevó. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra. La Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico es una apuesta de organizaciones de carácter étnica y social. Yo la considero como una iniciativa más de lucha social, en función de algo primordial, y es narrar esa verdad que se esconde en el Pacífico en el marco del conflicto armado. A partir de lo que nos pasó, por qué nos pasó y de ese territorio que tenemos en común. Este proceso de construir verdad ayudará a que las personas puedan comprender cuál es la importancia que tiene estas zonas y por qué es que se perpetúa todos estos hechos victimizantes que han iniciado y al parecer no tienen fin. El país y el mundo van a conocer muchas verdades, pero desde la CID nosotros le estamos apostando
a una verdad que la estamos construyendo directamente con quienes padecieron los hechos. Nosotros necesitamos que se sepa la verdad, que se pueda decir quiénes dieron la orden. Soy del Estero, soy de Bacamar. Soy pescador, yo soy jaibero, también sé pianguar. Soy nayero, soy cascambreño, yo soy del Micay, gran chica, ya soy raposeño de Guapimaco, Chocó, Yurumangui. Y entre estas está la subregión de Buenaventura, a la cual pertenecemos y pues compete dentro del Valle del Cauca, al territorio tanto urbano como rural de Buenaventura, contemplando pues su cabecera municipal como sus más de 8 cuencas hidrográficas, donde resaltamos el Naya, Cajambre, Yurumangui, Raposo, entre otros. Con la marea suben al niño, con la marea suben al niño, con la vaciante lo bajará, con la vaciante lo bajará. Llegando al paso le prenden vela, llegando al paso le prenden vela, y por la noche lo arrullarán, por la noche lo arrullarán. Buenaventura ha sido un territorio que se ha construido a partir de ese relacionamiento entre los que vivimos acá, pero también de lo que se ha construido a partir de ese proceso de articulación con las costas, con la cuenca del Pacífico, con el litoral del Pacífico, con los pueblos afro, los pueblos indígenas. Para nosotros el territorio es la vida, ¿sí? Y la vida no es posible sin un territorio, pues es un territorio que nos ofrece, digamos, todos esos procesos de medicina tradicional, de esos saberes ancestrales, de esa articulación que ha habido también con los procesos religiosos, pero también con los procesos espirituales propios del Pacífico. Sí, estos saberes de poder curarnos entre nosotros, de poder generar procesos de sanación propia que el conflicto ha, digamos, fragmentado. El manglar para nosotros significa vida. Vida porque nosotros en el manglar sacamos la piangua. Dentro de ese estero, la sombra, ahí está el pescado, como el guacuco, el camarón, todo eso está dentro de ese manglar. Si nosotros antes íbamos allá a ese estero y cogíamos el camarón, cogíamos un pescado, entonces decimos el viringo, cogíamos el guacuco, cogíamos la piangua, cogíamos todo eso dentro de ese manglar. Nosotros íbamos a bañar, disfrutamos allá, hoy ya no se puede. Nosotros hemos asumido y consideramos que el territorio es víctima también, porque el territorio en lo físico también ha sufrido unos daños. Desde esos elementos que se desprenden de la violencia política, profundizaron la violación, ¿sí? El daño a la vida misma de los pueblos que habitamos en la región. Cuando hablamos de daño territorial, pues partimos de lo que ponía Yonérica ahorita. El territorio es la vida y la vida es imposible sin el territorio. Entonces intentamos ver lo que implica no solamente la dinámica de la violencia sociopolítica, como ha sido entendida, o pues lo que entendemos como conflicto armado interno, sino también todos los otros tipos de violencia y todos los otros tipos de daño que se dan a partir de los ejercicios de poder que producen la violencia. Analizamos el daño espiritual, analizamos el daño ambiental, el daño a las relaciones sociales, al uso y al control del territorio. Y a partir de allí, pues la idea es entender históricamente también, a partir de 4 periodos que son década del 80, década del 90, década de los 2000 y pues 2010 a 2018 más o menos, para identificar más que los hechos concretos cuáles son los patrones. El daño específico que estamos analizando para la subregión de Buenaventura es la relación que tienen las dinámicas de violencia con el desarrollo de megaproyectos. Es sobre todo también entender cómo sigue pasando. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con el estero San Antonio, ¿no? Que se está proyectando un dragado y que pues, lo que se presume es que allí deben hacerse muchas exhumaciones por parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces, esto que vemos con el estero San Antonio hoy es lo que hemos visto con todos los otros megaproyectos que han entrado a Buenaventura, pues que se vea cuál es el patrón que se utiliza para que Buenaventura siga siendo un puerto sin comunidad, ¿sí? Para que siga habiendo esa distinción y el proyecto de Buenaventura 2050 siga andando sin que se vea y se ponga las necesidades humanas que tiene el pueblo de Buenaventura frente a pues, su territorio, frente al disfrute y a la vida digna aquí. Algo que las comunidades siempre hemos hablado y es de esa relación que tiene de una manera extraña
pero es real, entre los hechos victimizantes y la existencia, digamos, de macroproyectos o megaproyectos, y que la mayoría están ligados al tema portuario, ¿sí? Pues Buenaventura es un puerto natural, entonces, por lo tanto, por ser un puerto natural, tiene una conexión marítima bastante pertinente y apetecida con otros sectores de también actividades portuarias. La comunidad que está acentuada en estos territorios que le llamamos territorios ganados al mar, pues somos una piedra en el camino o somos un estorbo. Como todos estos actores se han pensado controlar con el miedo, y saben que el miedo funciona, y si el miedo pues funciona, hay que empezar a dinamizar acciones violentas. Todo el hecho de muerte, desaparición forzada, de descuartizamiento que se habló fuertemente desde el 2014. Hubo muchos casos donde llegaban empresarios a ofrecerle dinero a las personas por su casa o por sus terrenos, ¿sí? Pero la gente, más que un valor material que la casa, el que no puede valer 20 millones de pesos, 50 millones de pesos, hay un valor mucho más, y el valor como ancestral y cultural. Es decir, es que esta casa no la hice yo, la hizo mi mamá, mi papá o mis abuelos, mis abuelas. Entonces es un valor mucho más profundo del que tengo en el territorio. Y por lo tanto aquí está mi vida, aquí están mis vecinos, y más que simplemente vecinos, como esa familia extensa que el Pacífico siempre ha manifestado, y que paradójicamente cada vez que se piensa un macroproyecto en un territorio, en un sector, en Buenaventura específicamente, el conflicto se agudiza. Y también una exclusión por parte del Estado, un desconocimiento por parte del Estado de que aquí vive gente que quiere salir adelante, gente que ama un territorio, y que esto no es solamente un puerto. Buenaventura, el Pacífico, ha sido un territorio que históricamente se ha caracterizado por su solidaridad, por esa confianza que hemos tenido los unos con los otros, y lo que hizo el conflicto fue romper esas relaciones, ¿sí? Generar unos daños psicológicos, unos daños afectivos. A raíz de que llegan los megaproyectos a Buenaventura, llegan los grupos armados, ¿sí? O sea, cada vez que hay un pico de violencia en Buenaventura, toca investigar o indagar y conocer un poco más a profundidad. ¿Por qué? Porque nosotros en la época del 2004, 2005, 2006 fueron las épocas más violentas para nosotros acá en el barrio Santa Fe. Hubo confinamiento, hubo desplazamiento, hubo reclutamiento forzado, hubo violaciones a muchas menores de edad, maltrato a la comunidad. La empresa Tesehuen llega, se posesiona, construye. Luego que ellos empezaron a construir, las personas tenían que vender su hogar, tenían que vender su casa. Entonces muchas personas se negaban a vender las viviendas. En ese no quiero vender, no me quiero ir, si no se va, pues lo sacamos a las malas. Es un proceso como muy confuso, porque la empresa llega a negociar con la casa, con la persona, con el habitante de la vivienda. La persona dice que no quiere vender, pero el empresario dice que tiene que vender. Tiene que vender, y si no vende, entonces en la tarde le llega una persona extraña y le dice tiene que vender porque nosotros mañana venimos a desbaratar la casa. Ángeles del cielo, vengan a arrullar al niñito lindo. Como la CBC tiene, no la CBC, sino que el distrito tiene parte de acciones en la empresa, la CBC no podía intervenir. Ellos decían que sí, que estaban almacenando los líquidos, que estaban almacenando la gasolina, lo que utilizaban, pero esa gasolina parte iba al agua. Parte de esa gasolina iba al mar, ¿sí? Terminaron afectando en materia ambiental en esa parte. Lo otro fue la tala de árboles. Nosotros decíamos, ¿por qué talan tantos árboles vírgenes que hay acá? Acá hay árboles, como ustedes lo miran detrás de mi persona, hay árboles que... Esto es naturaleza pura, ¿sí? Entonces nosotros le decíamos a la CBC, pero paren esa tala de árboles, hombre, por favor, no los corten, o sea, busquemos otro medio. Otro mecanismo, y no, primero está la empresa, segundo la empresa y tercero la empresa. Habitantes del barrio Santa Fe, muy cerca a la zona portuaria en Buenaventura, fueron sorprendidos esta madrugada por un voraz incendio que en minutos se extendió irremediablemente sobre decenas de viviendas de madera. Antes de llegar a Tesehuen las casas no se prendían. Llega a Tesehuen y los incendios empiezan a aparecer. 3 incendios en menos de 4 años. O sea, como cada año paulatinamente un incendio. En una perdimos 6 casas, en otras 36 casas y en otras 8 casas. Este es el 5º incendio que se presenta en Buenaventura en lo que va corrido del año. Esta vía alterna para nosotros no nos trae ningún beneficio, no nos trae perjuicio. Yo creo que esta mujer para hablar hay que hablarle durísimo, porque ya no escuchan. O sea, enfermedades de toda índole aquí en el espacio.
la contaminación ambiental y visual, auditiva. Todo eso nos trajo la cuestión de la vida alterna. Se afecta la vida cotidiana, el ruido de las mulas es impresionante todos los días en la noche, en la mañana. Ahorita nosotros estamos acá en este sector, pero las personas que están en la calle Continental, las casas están agrietadas. Si ustedes hacen un recorrido por la vía alterna interna, van a encontrar muchas casas mochas. Las casas las mocharon y la carretera la construyeron encima de las casas, porque la gente no quería vender y no se quería ir. Ahora, estos señores que han construido cualquier cantidad de bodegas y patios de contenedores, algunos tienen título, otros no tienen. Pero a eso sí la administración o el que les da título. A nosotros, los colonos, fundadores de acá, nos niegan un título, no nos dan un título. En el 2004, cuando el líder Temístocles que Machado hizo parar la construcción de la vía alterna, nosotros le apoyamos. Se suspendió la vía alterna porque no teníamos título y se exigió al alcalde de ese entonces un título para las comunidades. Cuando titularon los 10, 12 predios que ellos necesitaban titular para la continuación de la vía alterna, nos suspenden la titulación a todo el resto de las comunidades y hasta hoy están suspendidas. Ustedes sentaban en la calle 1 o 3 de la mañana a dialogar, conversar con su novia, con su esposa o con su esposo. Hoy ya no se puede. Hoy ya no se puede. Tenemos que encerrarnos a las 7, 8 de la noche a raíz de qué? De esta vía alterna. Estos señores nos han tapado el estero, nos han rellenado el estero del aguacate. Entonces con el dragado empezamos a sufrir más en materia ambiental. ¿Por qué? El Pancoger se perdió en gran parte. Esto es zona de piangüera y piangüero y hubieran venido más temprano, le había mostrado que esto es pura zona de gente que piangua. Esas especies como la piangua y el camarón se desaparecieron del sector. Nos han destruido toda la fauna. El manglar, el natal, todo lo han destruido. También toda la laceración que sufrió el territorio por la dinámica de la minería. Sí, el territorio lo fueron también asesinando, como muchos dicen, toda la transformación con la incursión de la maquinaria amarilla que se hizo en el territorio del Pacífico, los monocultivos a diestra y siniestra que se presentaron en la región del Pacífico. ¿Dónde están? La desaparición forzada pues ha generado unos daños en la espiritualidad, en esa manera como nosotros hemos venido despidiendo a nuestros seres queridos. Solamente la acompaña de luto las 4 velas. Nos quitaron la posibilidad, nos arrebataron el derecho a materializar nuestros ritos mortuorios. Es importante saber que aún sigue pasando, no podemos velar nuestros muertos y hoy esos espacios que tienen esa conexión con la espiritualidad se convierten en territorios vedados. La gente, la comunidad es despojada, le toca salir de ese escenario que es su espacio de vida y se va a establecer en las grandes ciudades, pues no va a tener el escenario, no va a tener los elementos que le permitan recrear, vivir, disfrutar, sí, practicar la espiritualidad. Con ustedes, dos poetas de este hermoso litoral. Un martes en la mañana fue que entró un varón al barrio Punta del Este, nadie tuvo precaución. Tan solo una abuela sabia, en ella verle la cara no le llamó la atención. ¿Qué historia tan planeada? Daban 200,000 pesos al equipo que ganaba. 13 años ya cumplido, mi corazón siente angustia. Acabaron con los sueños de ser grande futbolista. Estos 11 mencionados fue lo que sacaron del barrio. Se dice que fueron 12 con un cuerpo abandonado. Aquí les queda el poema ¿Por qué tarde y se me olvida? Para que tengan presente estas humildes campesinas. Han ocurrido hechos victimizantes bastante trágicos. La masacre que ocurre con los 12 jóvenes de Punta del Este, pero también está de cierta manera la masacre del Naya, pero viene también la masacre de Zabaleta, la masacre de Potedó, entre otras que podemos referenciar una larga lista que de cierta manera nos genera como escalofrío. Ya se fue este niñito, se va para la gloria. Ya se fue este niñito, se va para la gloria.
siéntese allí. Siéntese allí, mijo, y escuche cómo comenzó la guerra. Que es un proceso que viene de muchos años, ¿sí? Y es intentar, más que decir algo en el contexto actual, es poder decantar todo lo que las organizaciones mismas han dicho, han denunciado, han entendido y han comprendido de las lógicas como de apropiación del territorio. Entonces el taller de cartografía que se hace en el marco de esta investigación pues es para fortalecer también otros talleres que ya se han hecho, procesos de investigación también desde las organizaciones que se han realizado, y que la idea con este informe es como recoger toda esa experiencia y ese conocimiento que se funda desde allí. Se hacen unas recomendaciones para que esos procesos de reparación pues sean también consultados y sean también acordados con las mismas comunidades. Identificar en varios territorios y ver cómo se puede trazar también ciertos patrones para ver que la violencia o los procesos sistemáticos de violencia que tienen que ver con el capital, que tienen que ver con los proyectos, con los megaproyectos o grandes maquinarias criminales como la del narcotráfico y demás, utilizan los mismos mecanismos, ¿sí? Y esos mecanismos son identificables y también son subsanables un poco, o sea, pueden atacarse, pueden prevenirse y se previenen también como con procesos de organización, con fortalecimiento de las organizaciones de base, y ha sido ese aprendizaje de las organizaciones de base en el Pacífico colombiano y en Buenaventura específicamente lo que ha posibilitado ese análisis. Un día, de repente cambiaron todos los sonidos, olores y sabores a los que ellos estaban acostumbrados. La brisa del mar se convirtió en una explosión ensordecedora. El tomillo y el cilantro, que alineaban el tapao, se confundieron terriblemente con los olores de pólvora y sangre de sus hermanos. Soy del Pacífico, me siento Bueno, pues les cuento que ya tenemos a Manuel de Generación B+, acá en la cabina. Vamos entonces a dar arranque, recordarles a quienes recién se conectan que estamos en el programa Verdad para la Construcción de Paz en la conmemoración del segundo año de la entrega del informe Hay Futuro si hay verdad, que entregó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y acabamos de escuchar ahorita una parte de un documental de la serie Verdad Pacífico, el capítulo de Buenaventura, porque también dentro de estos ejercicios de las organizaciones del movimiento social surge como iniciativa civil esto de la Comisión Interétnica de la Verdad Pacífico, donde pues hacen también un informe alterno con una perspectiva interétnica y territorial. Pues son materiales muy nutridos que vienen desde la voz de los movimientos sociales, desde las organizaciones territoriales, y también pues les dejamos esa invitación a seguirlos escuchando. Verdad Pacífico, así encuentran la serie documental de la Comisión Interétnica de la Verdad Pacífico. Bueno, para darles un poquito de contexto y entrar en materia, pues vamos a hablar sobre, ya hemos tenido acá varias conversas con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, dadas por desaparecidas. Hemos escuchado al magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordarles que todo esto hace parte del sistema integral de paz que sale con la firma de los acuerdos en La Habana con las FARC, como parte también de esas entidades que surgen para abrazar, para arropar y para seguir caminando este camino, valga la redundancia, de la paz. También se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el esclarecimiento para comprender la verdad, que no es una, para reconciliarnos, para construir el país que merecen las niñas, los jóvenes, dignificar a las víctimas, invitar a los responsables a reconocer responsabilidades no jurídicas, para la convivencia, para la no repetición. Voy a abrir entonces con un mensaje del padre Larus, ¿cómo se pronuncia? Épale. Y con eso ya le doy entrada a nuestro invitado Manuel. Entonces, dice el padre: traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad
Un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y del género. Traemos un mensaje de la verdad para detener la tragedia intolerable del conflicto. ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe? Bueno, pues bienvenido, Manuel, a Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Te dejo para que te presentes y nos cuentes quién eres, para que sepamos también la organización desde la que vienes y quién nos comparte palabra hoy atrás del micrófono. Perdón, te prendo por acá el micro que lo tengo apagado. Listo. Ya. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí en Radio Bacana y por supuesto agradecerle a Erika y a todas las chicas que hacen parte del CDR. Y bueno, sí, así es, traemos un mensaje de esperanza para esta sociedad vulnerada y rota. Ese es uno de los grandes mensajes que deja el informe de la comisión, que deja el trabajo de la comisión de casi 5 años y por supuesto dejaron sus comisionados y su presidente Francisco de Rú. Mensaje de esperanza porque la comisión también trae los afrontamientos y resistencias de las personas que padecieron el conflicto armado. Además de ese ejercicio amplio de escucha que se hizo en toda Colombia, también recordemos que este informe es uno de los primeros informes de las comisiones del mundo que habla de los ciudadanos colombianos, en este caso para Colombia, que están fuera del país por el conflicto. Entonces el mensaje de esperanza es tan amplio que también va a llegar y está llegando por medio de la transmedia pues a todas partes del mundo, donde se tuvo en cuenta la voz no solo de estas anécdotas tristes, sino de las resistencias que hicieron las víctimas del conflicto armado para aún seguir con vida y hoy estar hablando, habitando este país, muchos formando grupos ciudadanos, grupos cívicos, las mujeres que siguen aún en sus territorios, otras en las ciudades, pero que siguen trabajando desde sus manos, ¿no? Desde sus ideas, desde sus tejidos, desde sus cosmogonías, la esperanza, que es pues estar vivos, ¿no? Que hay que agradecer por estar vivos, por respirar, eso. Muchas gracias, Manuel, por esa presentación y ese intro tan bonito. Preguntarte ahorita, de una me surge que comencemos a abordar esta conversa por este lado, y es ¿por qué un informe y por qué la verdad? ¿Por qué así tan grande, también desde lo que vos has camellado, desde lo que ha significado, que ahorita vamos a conocer más sobre Generación B+, pero sí que nos contés desde tu perspectiva y desde la perspectiva del trabajo que vienen haciendo, sí, como qué sentido tiene un informe y qué sentido tiene la verdad en esto que decimos de construcción de paz? Bueno, el sentido del informe es muy amplio porque, como usted dijo al inicio, al hacer esta firma, pues es la firma entre las FARC, extintas guerrillas de las FARC-EP y el gobierno de Colombia, en este caso encabezada por el expresidente Juan Manuel Santos, pues estaban las víctimas ahí representadas en ese acuerdo, y las víctimas tocaban la mesa y decían, bueno, ¿dónde estamos nosotros y cuál va a ser el papel de nosotros las víctimas en el proceso de paz? Entonces inicia la justicia restaurativa que alcanzó a contar usted, que tenía que ver, por supuesto, con estas tres que son la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidos. La Comisión de la Verdad pues tenía esta amplia labor de saber el porqué del conflicto armado en este país. Entonces, para saber el porqué, pues necesitaba ir hacia las mismas víctimas y hacia el contexto histórico que había sobre el conflicto armado en Colombia. Y entonces, pues necesitaba dejar algo, porque pues vamos a hacer el ejercicio de escucha prolongado, pero ¿qué vamos a dejarle al país o para qué una comisión? Entonces nacía la necesidad del informe y era necesario que dejaran un informe, y es lo que ahorita se convierte en transmedia y está en www.comisiondelaverdad.co,
Y ahí está pues todo lo que el ejercicio de investigación y escucha que hizo la comisión. Y cómo nosotros desde los jóvenes, ¿no? Cómo llegamos a ser parte de la comisión, y fue gracias a un encuentro que hubo en Bogotá en el 2020 de jóvenes, y fueron algunos. Entonces se propuso que cuál era el papel de los jóvenes en medio de la guerra, sí. El informe que iba a salir, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes en el conflicto que trae este informe, pues hablaba de un amplio porcentaje de los niños que habían sido reclutados por diferentes grupos al margen de la ley a encabezar las filas, y que muchos, al llegar a la comisión, contaron el testimonio de cuando fueron niños, pero que cuando se acercaron a la comisión fueron adultos. Entonces, los jóvenes fuimos tenidos en cuenta en la comisión, y entonces se inició un proceso juvenil que se llamó Generación B+. Entonces Generación B+, Bogotá, Cundinamarca, primero los departamentos, y luego los departamentos los enviaron a los municipios. Así poco a poco fue conformándose pues el colectivo juvenil de la Generación B+, como propósito, apropiación y difusión del informe y las recomendaciones del informe, porque también se presentía que no querían que este informe fuera como los demás informes alrededor del mundo donde han existido comisiones, que después de entregado el informe queda archivado y ahí quedó, y pues como que no sabemos qué pasó, y entonces dónde queda la memoria y qué va a pasar entonces con la historia, ¿no? O es muy lejano, ¿no? También a la sociedad en general. Suelen ser los informes, ¿no? Sí, y no sé si es solamente Colombia, pero creo que en el mundo la gente como que no le gusta tampoco leer. Y entonces eso de los libros, la gente se imagina el horror como de un libro grande por ahí que hay, entonces a la gente no le gusta leer eso. Esos libros así como muy grandes. Entonces no se quería eso. Entonces quería que esto se moviera y que llegara a muchas partes del mundo. Épale. Pues ahí nos estás contando un poco entonces de dónde sale la iniciativa, ¿no? Y para contarle a quienes nos escuchan, entonces esto funciona a nivel nacional y sigue en vigencia, ¿no? La Generación B+. Así es, nació como colectivo, seguimos como colectivo, está en todos los departamentos ya de Colombia, hay presencia de jóvenes, de chicos que se enamoraron del proceso, y que seguimos hablando de esas verdades que a veces incomodan, pero que hay que seguir diciéndolas, ¿no? Justo te iba a preguntar, lo tenía aquí como la pregunta que seguía, ¿no? Me causa curiosidad eso, pues porque también creo que funciona para todos los niveles de la vida, y creo que esa es una frase que es muy cercana también pues a las cotidianidades de las personas, ¿no? Y en términos de lo que implica el informe, pues vos ¿a qué crees que se refiere un poco esto de por qué incomoda la verdad, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto de que la verdad incomoda? Bueno, la comisión tenía un título muy bonito que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del Conflicto, y ahí iba enmarcada la convivencia, lo importante de convivir y vivir. Entonces, en muchos ejercicios que hacíamos por medio de la convivencia, porque iba ahí ligado y amarrado, y porque habían muchísimos procesos sociales y personas y víctimas que estaban muy cerca de la comisión y del ejercicio que se hacía, entonces estaban muchos ejercicios de convivencia, y mucho ejercicio que hacíamos era eso. Entonces contábamos una experiencia, ¿no? Entonces cuéntenos una verdad, pero ¿quién contaba una verdad? Todo el mundo se quedaba en silencio. Entonces apareció por allá alguien que empezó a contar la verdad de cuando le mintió a la novia, ¿no? Okay. A la novia, pero entonces, ¿cómo hacía esa persona para decirle la verdad a la novia? O esos secretos que hay en familia, ¿no? Que no se pueden saber y que quedaron ocultos y que si salen a la luz generan muchas incomodidades. Entonces la palabra verdad, que ha sido muy criticada, muy evaluada, ha entrado a debates, y sin llegar a la búsqueda de la objetividad de la palabra en el significado del diccionario y la etimología y y los conceptos, y entonces está que la verdad es mía y que la verdad es suya y que hay distintas verdades también. Entonces aquí se llegó a la posición de unas verdades que salieron de unas lecturas y de unos testimonios que fueron contrastados con otros libros, por ejemplo, los de la memoria histórica, esta entidad de la memoria aquí en Colombia, que decía que lo que iba a salir en el informe no era una sola persona, o no era mucha. De hecho, se perdieron muchas cosas, que por ejemplo habían cinco
5 testimonios, 5 versiones, entonces no alcanzaba a hacer una lectura completa para que fuera una verdad que fuera que debía salir en el informe, ¿no? Entonces la contrastación llevó a muchos testimonios y cumplen un tope de cantidad para poder ser verdad y que saliera en el informe, aunque el informe hace una lectura general, ¿no? La comisión no nombra personas, nombra pocos lugares, sino como unas lecturas muy amplias del conflicto. Okay. Entonces, ese es el debate de la palabra verdad. Nosotros, los que estamos con esto, pues estamos porque creemos, en mi caso soy víctima del conflicto, además de eso, y entonces creemos y sabemos que lo que dice el informe es cierto, y por eso como ciudadanos estamos trabajando con el informe, porque nosotros sabemos que muchas verdades que decían ahí, pues ya las sabíamos, ¿cierto? Entonces que los falsos positivos, pues eso ya lo sabíamos. Que los secuestros en Colombia, ya lo sabíamos, que los grupos al margen de la ley se llevaban los niños menores de edad, pues eso ya lo sabíamos, pero se necesitaba, y qué bien que una entidad estatal, como fue la comisión, porque fue una entidad del Estado, lo reconozca, ya eso es otra voz, y por eso las críticas y los señalamientos, porque una entidad estatal iba a decir unas verdades que se sabían a voces, pero pues no había quien las... Ahí llegamos a una parte del meollo del asunto de reconocer la importancia, entonces, ¿no? La Comisión de la Verdad, al ser, voy a repetirlo porque me parece que hay que resaltarlo un montón, al ser una entidad estatal, pues está diciendo que sí, que acá hubo un conflicto armado, que hay un conflicto armado y que hay un montón de verdades que son dolorosas y que no podemos obviar como sociedad, ¿no? Existió la desaparición, hay víctimas del conflicto armado, hay desterritorialización de las comunidades, hay responsables también, y hay implicaciones que tienen que ver con todas como sociedad, ¿no? Implica también una cosa frente a la memoria y también frente a políticas públicas, ¿no? No es como una cosa que queda allí, porque al ser un Estado que reconoce que sucedieron estas vueltas, pues por ende tiene que asumir unas políticas públicas que atienda a todo eso que pasó y que atienda a esas verdades incómodas, ¿no? Fíjese que cuando estaba pronto a salir el informe, todo el mundo estaba así como temblando, con susto. ¿Qué va a decir el informe? ¿Qué irá de mí? Entonces, en una de esas reuniones que tuvimos con el presidente Francisco, él nos decía, porque él sí se reunió a puerta cerrada con Salvador Mancuso, el ex paramilitar, con el mismo expresidente Uribe, con Juan Manuel Santos, con personas de las FARC que hoy están en la vida pública y haciendo el ejercicio político. Y entonces él nos decía que no iban a salir nombres porque Colombia no estaba preparada para algunas verdades. Eso significa que hay unas verdades que hubiesen causado mucho más controversia y que no se podía instigar a una violencia tan fuerte con unas verdades, ¿no? O sea que no tenemos verdades. Muchísimas. Futuros pendientes, entonces también hay. Muchísimas. Yo creo que Colombia es un país de secretos. Sí. Y de cosas maquilladas. Ahorita que venía de un taller de periodismo decíamos eso. Entonces yo les decía, vayan a la página de la comisión y busquen qué tanto bien o mal, o bueno, sin entrar con esa ética de la moral, cómo ha sido el ejercicio de la prensa, de los medios, de los que se hacen llamar periodistas, a través de la historia en el conflicto de Colombia. ¿Cuál ha sido el papel? Ustedes... También, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad, y entonces son los primeros llamados a ver qué es lo que han hecho a través de toda la vida. A toda la vida, imagínense el papel tan importante de los medios. Y sí sabemos que hay unos que incitan al odio, a la guerra, a incrementar esas rabias internas que tiene la humanidad y que tenemos, ¿no? Que es importante eso, reconocer que es un asunto de todas como sociedad, y que hasta que no se haga, pues no van a haber transformaciones, ¿no? Y justo esto que decís del periodismo, sabemos mucho ligado a los poderes también, y lo que ha significado también en el señalamiento y la invisibilización. Bueno, ahí voy a pasar como a una cosa concreta frente a esto que decías de decir, nos gusta poco leer, no vamos a recibir un mamotreto y va a ser como si ahorita pongámonos juiciosos a hacer este ejercicio, ¿no? Entonces preguntarte cómo ha funcionado el tema de lo pedagógico, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias pedagógicas que ustedes han trabajado para esto de la difusión del informe?
Bueno, nosotros como colectivo somos un colectivo, no tenemos registro de NID ni nada de eso. Como colectividad trabajamos el diálogo social y desde diferentes formas, desde la pedagogía, entonces encontramos que hay talleres, conversatorios, visitas a emisoras, obras de teatro, escritos, dibujos, graffiti. Bueno, todo lo que hay a través de la pedagogía y que eso mismo está en www.comisiondelaverdad.com, porque algo bonito que dejó la comisión es que iba a preparar para que el que quisiera, porque esto que estoy haciendo yo no lo puedo hacer solamente yo, el que quiera. Ya. El informe de la comisión es algo libre, autónomo, es allá amplio y abierto, y el que quiera puede entrar y mirar herramientas pedagógicas, y hay descargar miles. También. Eso hay miles, es un archivo gigante para los colegios, primera infancia, bachillerato, universidad. Bueno, eso hay miles de formas, y aquí lo hacemos desde la movilización social. También estamos trabajando el tema del informe con muchas ganas y con mucho corazón. Pensé que ibas a poner algo. Que te vi con el impulso ahí, que sacaste algo ahí para la lectura. No, está ahí como con cosas ahí pendientes. Ah, bueno. Te quería proponer ahorita como que leamos un poco lo del tema de los objetivos con los que sale Generación B+. Que eso... Los objetivos, pues fíjate que nosotros... Y que puedas contarnos un poco cómo ha avanzado la vuelta, cuáles han sido los retos. Pues la Generación B+ nace en el 2020. Aquí en Cali hubo un gran encuentro juvenil en el 2021, que fue un año bastante crítico nacionalmente, y aquí nos pudimos reunir aquí en Cali, muchos jóvenes de todo Colombia vinieron, y aquí pues se hizo... ¿En qué mes? Porque eso fue el del estallido, ¿no? En el del estallido, eso fue como para un agosto, julio, como entre esos meses. Ya había pasado. Sí, ya había pasado, claro. Entonces estaba el tema de los asesinados, otras de los verdades. chicos, otras verdades. Entonces se vio la necesidad de reunirnos, y Cali, pues por haber sido la ciudad en el estallido con más fuerte, pues se tomó la decisión que fueran a Cali. Entonces viajaron muchos chicos, ahí nos encontramos casi 2 días. Entonces de ahí salió, por ejemplo, un manifiesto de los jóvenes de la Generación B+, que le querían decir pues a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, le recomienda al país, la Generación B+, que le recomienda al país defender los derechos humanos, fortalecer la educación, el arte y la cultura, el deporte para sanar heridas del conflicto. Está también lo que le decimos nosotros a los actores armados ilegales, que por favor dialogar con el Estado, entregar toda la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado interno, como por ejemplo reconocer los crímenes ambientales que se han presentado en los territorios, y por supuesto que jamás esta guerra se repita. Bueno, por ejemplo, ¿qué le dijimos nosotros a todos los colombianos? Que por favor se involucren en los espacios de participación, defender los derechos de las comunidades y ser veedores del cumplimiento de los acuerdos de la paz, romper con la violencia patriarcal sobre las mujeres, promover una cultura de paz que facilite la convivencia y la reparación colectiva. También le dijimos, aquí hay unos compromisos como jóvenes, también están los temas del manifiesto y todo eso, y también lo que le decimos al Estado, que reconozca sus responsabilidades en el conflicto armado interno, ¿no? El Estado es el Estado, como dice la vicepresidenta, ¿no? El Estado es el Estado, pero la gente no entendía qué es el Estado, ¿no? Que por favor hagan una salida negociada al conflicto armado, un reconocimiento a la diversidad de los territorios y a sus problemáticas, la naturaleza reconocida como sujetos de derecho, implementación de cátedras étnicas para proteger la memoria ancestral y garantías del derecho a la protesta y a la movilización pues, de los jóvenes. Eso se construyó y eso es lo que se busca, pero aquí el objetivo principal de este colectivo juvenil es apropiación y difusión del informe y las recomendaciones. Eso va en marco de muchas estrategias que van saliendo, que son miles que van a los lados. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, el tema de apropiación y difusión con este programa que estamos haciendo, empezando por ahí. Entonces, las pedagogías, las formas son miles, desde usted sentarse a hablar con la señora que vende ahí el buñuelo,
desde usted ir caminando por el bus y conversar con la persona que está al lado suyo, eso ya hace parte de la movilización. Ahí estamos en la constancia. Épale. Ahí en la página veía que también hay un apartado que le llaman como los hitos, ¿no? Así de la generación B+, que o sea, lo que dice es como esos pasos y esos eventos grandes que han hecho, esos encuentros grandes que han hecho, si puedes, y tenés ahí como presentes algunos, que incluso hablaba, me pareció como gracioso eso, que no tienen también como hito del día que se abre el grupo de WhatsApp a nivel nacional y toda la cosa. Sí, pues en el 2021 fue este congreso de muchos jóvenes aquí en Cali. De ahí han habido muchísimos otros encuentros más, la conformación, por ejemplo, de la generación B+ en Argentina. En Argentina, internacional. Con exiliados. Con exiliados y los hijos de los colombianos que ya están allá. En Panamá también hay. Entonces, y otros encuentros más que se han tenido a nivel mundial, pues que han ido los chicos obviamente de Bogotá a estos encuentros y que están participando en cosas de Colombia, en cosas de sus ciudades, de sus barrios, de sus municipios, de sus departamentos. La gran bendición de este proceso es que han llegado jóvenes que son de mucho proceso social. Entonces, al estar en otros procesos sociales, pues traen todo eso acá y de aquí llevan allá donde estén, porque pues la juventud de ahorita hace miles de cosas a la misma vez. El multitasking ahí. Sí, no, eso es, pero en todo. Bueno, pero re bien. Re bien, sí, eso es sumando. Vale. Pues ahorita quisiera como entrar en materia como frente al informe, ¿no? Casi que hacer un ejercicio aquí de pedagogía conmigo y con quienes nos escuchan. Pero entonces sí, de pronto hacerlo pues a nivel, porque me imagino que vos has estudiado el informe, pues has conocido varias cosas que han salido de allí y preguntarte sí como cosas bien particulares a modo como de curiosidades, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzar ahí esa pedagogía aquí conmigo y con quienes nos escuchan? También desde tu experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, eso que nos contés como una de las verdades que más te impactó del informe. Bueno, una de las verdades, muchísimas. Uno cree que uno es el único que vivió cosas horribles, pero resulta que la gente ha vivido otras como peores, o yo no sé si mejores o qué, pero bueno. Hay de todo, entre esas, por ejemplo, afirmar que los grupos paramilitares fueron creados y financiados por el grupo empresarial colombiano, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me costaba mucho porque eso ya yo lo hemos escuchado, pero nadie oficialmente lo había dicho desde el gobierno, y esta entidad pues estatal dijo que en uno de sus hallazgos que el inicio de los grupos paramilitares había sido por parte del grupo empresarial quien había conformado y que financiaba estas personas. Otra verdad, decir que las iglesias, no todas, pero que muchas iglesias han señalado, juzgado, estigmatizado a la población LGBTIQ+, ¿no? Entonces son unas verdades que se tienen, pero que nadie las decía. Entonces aquí en el informe, pues bueno, dice eso que nos quedamos sorprendidos. Reafirma el grupo el tema, por ejemplo, de los falsos positivos. La comisión dice que sí hubo falsos positivos, y pues luego la JEP nos lo comprueba con pruebas, y pues eso ya todo Colombia lo sabe y ha visto pues en vivo pues las declaraciones y todos estos temas de los comparecientes y los que van y dicen hasta cómo hacían, ¿no? Tremendo. Y que muchas de esas personas que fueron llevadas a hacer falso positivo fue por el estigma. Entonces se llevaban a la marica del pueblo, engañaban a los más pobres y empobrecidos de los sectores populares de los barrios para llevárselos con el cuentico de que les iban a dar un empleo, y por ahí les disparaban, les ponían los trajes y los tiraban y los entregaban. Otro, en el tema LGTBIQ+, por ejemplo, que por allá los grupos armados se saciaban sexualmente de algunos, los ponían a hacer trabajos extremadamente a las mujeres, ¿no? Se las llevaban a que les lavaran la ropa. Y bueno, cosas que quedan ahí en la reflexión de lo que vivieron las víctimas, ¿no? Vale. Y contanos, por ejemplo, ahí en el informe, ¿quiénes cuentan verdades?
¿quiénes cuentan verdades? Bueno, se llamaron a las víctimas del conflicto, que fueron muchas, cuentan verdades. Se llamaron al conversatorio a unos expresidentes que contaron pues algunos comentarios, ¿no? Ese gesto quiere decir que fue muy pobre lo que pusieron los presidentes. Sí, siempre. ¿Verdades a medias? Unas verdades, sí, uno queda como en el interrogante, uno creía que iba a pasar más, ¿no? Ya, nos quedaron debiendo verdades. Yo creo que sí, ¿no? Uno se espera más, pero pues bueno, la política es política y ellos detrás de ellos hay muchas cosas, muchos poderes también. Muchos poderes. Entonces, víctimas, expresidentes, el empresariado puso verdades, habló de sus responsabilidades, ¿o fue lo que puso el informe y hasta ahí quedó? Lo que puso el informe con testimonios del empresariado, yo no he escuchado a nadie que salga a decir que sí. Que sí, que nos responsabilicemos y pedimos disculpas y perdón. No, hasta ahorita no. Una lucha dura, ¿no? Hasta ahorita lo de Chiquita Branza apenas después de tantos años, imagínense, yo me quedo pero aterrado. ¿Cuántos años nos tocará para escucharles? Que les obliguen, ¿no? También a reconocer. Justamente ahorita escuchábamos en esta serie documental del capítulo de Buenaventura Verdad Pacífico la responsabilidad de Tesehuen, ¿no? Que es una empresa portuaria de la que es socia también Marta Rodríguez, es vicepresidenta, que tiene una empresa también pues como con catalanes. Bueno, eso es un gran emporio y su responsabilidad en todo lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en Buenaventura, ¿no? Que también por eso es importante seguir haciendo la pregunta de cuáles son esas verdades también, porque sabemos que hay muchas que nos las siguen contando a medias, ¿no? Ahorita hablaba sobre el tema de la población LGTBIQ+. ¿Cómo estuvo, digamos, el tema de la representatividad en el informe de la población, de las verdades que se contaron ahí, como que una justeza también desde la palabra de las víctimas de la población LGTBIQ+? Este informe en Colombia fue muy particular porque ha sido como es el único informe a nivel del mundo que tiene en cuenta las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ para hacer un informe, y el capítulo de los exiliados. Los demás alrededor del mundo no lo hicieron. No sé por qué lo harían, o seguro ahorita Colombia ha sido un país fuerte en esos temas y ha llevado que se haya una escucha también, ¿no? Hay que reconocer lo que las organizaciones sociales han avanzado y han luchado por tener una voz, y yo creo que por eso esa voz fue puesta en la comisión y por eso fueron escuchados. Y que las demás comisiones fueron de hace 30 años, entonces vemos esa brecha también de tiempo que como que no ayudaba en ese entonces. Claro, estamos en otro momento. En otro momento. Entonces esta comisión sí escuchó a la comunidad LGBTQ+, le hizo un informe que se llama Mujeres y Comunidad LGBTIQ+ en el conflicto armado. Escuchó a muchas personas. Dentro de esos testimonios pues está, por ejemplo, el caso de unas mujeres que por allá en un lugar apartado se les llevaron a los hijos un grupo y ellas fueron hasta allá pues a negociar y a sacar sus hijos, a rescatarlos a sus hijos para que no se los llevaran, ¿no? Está también el caso de unas de por allá en el Cauca, esa escuela que tiene por allá, que tienen un subterráneo y donde hay, cuando empieza la vaina fuerte, pues los niños arrancan y se meten por allá, ¿no? También está ese caso. Como de esconderse. Como de esconderse y de cuidar su vida, ¿no? Y entonces uno cree que eso es como de una película, pero resulta que aquí no, aquí como que pasa, y ojalá que no siga pasando, ¿no? Y que le dé fuerza a los que están viviendo ese tema. Frente a la juventud y la niñez, Manuel, ¿cómo estuvo el informe? ¿Qué se ha dicho y cuáles son también esas recomendaciones sobre lo que ha significado para la juventud y la niñez el conflicto armado? Bueno, ¿qué tan central dirías que estuvo ese tema? Hay unos en la juventud,
fue creada la Generación B+, porque precisamente se puso voz en el tema de los niños y jóvenes que han sido reclutados, y es un porcentaje alto. Aquí en Colombia el porcentaje más alto en los jóvenes es el reclutamiento. Dale, a propósito, pues contarles que vamos a cerrar justamente el programa, el podcast, el capítulo que vamos a escuchar del podcast es precisamente sobre una madre que tiene 4 hijos combatientes, ¿no? Y también saber que es una realidad de lo que ocurrió, y que también pues son nuestros vecinos, nuestras vecinas, que son madres también, y que es una verdad pues que es incómoda y que también hace parte de lo que somos como sociedad, y que si no aceptamos pues también el tema de la reconciliación pues puede ser bastante lejano, ¿no? También tengo una curiosidad sobre otra cosita, Manuel, y es el tema de, bueno, a veces llegar a hablar de estos temas con la gente puede ser incómodo, ¿no? Justamente por esto que decimos que la verdad incómoda. Algún cacharro que les haya pasado como en esta labor de que haya gente que diga no les escuchamos, o que pues sean muy reticentes, ¿no?, como a escuchar o participar de las pedagogías que ustedes proponen. Bueno, realmente Cali del Valle del Cauca pues ha sido una ciudad y un departamento muy conservador. Bueno, eso ha llevado que el imaginario de la gente esté en otras cosas, y que hayan visto también el informe, sin hablar políticos pues que son importantes en este país, ¿no? Desde sus partidos políticos pues atacaron mucho el informe de la comisión, y eso generó una pequeña estigmatización hacia el informe y hacia quienes estaban trabajando en la elaboración del informe y hacia quienes hablan del informe, ¿no? Entonces están quienes no aceptan el informe. Hay gente que no acepta, los negacionistas, habla el padre Francisco, habla de los negacionistas, y son aquellos pues que no aceptan el informe, y por eso les choca a personas que de pronto hablen con el informe. Recuerdo mucho cuando estábamos aquí en Cali, por allá en un parque, y que alguien se acercaba y decía, ay, pero ustedes, que cuánto les pagan. Por allá una senadora salió en un tuit diciendo que ese padre Francisco que cogía a esos muchachos que no sabían nada, inocentes, y entonces los ponían a yo no sé qué, así sé cuánto, sabiendo que la gente que está aquí pues es una gente muy pensante, gente profesional, pero pues bueno, hablar desde por allá arriba es muy difícil señalar a los de los lados, y con estas estructuras mentales ya llenas como de esos odios y de esas conveniencias de poder. Entonces eso limita a ver otras miradas y otras formas. Pero sí nos encontramos con gente que en la calle, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún ejercicio pedagógico, dice, ay, ¿cuánto les están pagando? O ay, es ese tal, y nombran políticos de cierto partido, ¿no? Por ahí, que es que les está pagando, que los están poniendo, que los están ayudando para que ustedes formen como grupos por ahí. Hasta eso han dicho. Y entonces hay que decirle a la gente desde cero que es importante hablar de esto, que son cosas que pasaron, que la importancia de hablar del informe es no olvidar la memoria y que no se repita. Aquí no es tampoco cogerla contra nadie, porque por ejemplo cuando a mí me llaman a conversar, yo ni nombro políticos casi, ni nombro personas, ni nada de eso, pues precisamente para evitar ese tema de que no se convierta de que esto es un partido contra el otro, que esto es de un color. No, la comisión es de todos los colores, y en fin lo que se busca es una esperanza, se busca una paz, se busca que estos dolores no se repitan, porque es que aquí no solamente fueron las víctimas empobrecidas, sino las víctimas del ejército, las familias, esposas, hijos de los secuestrados aquí por ejemplo en La María, y son víctimas y son dolores. Entonces vemos que el dolor no solamente de unos ni de otros, aquí nos tocó a todos. Y entonces la gente aquí en Cali, cuando yo no había llegado a Cali todavía, me dice, cuando yo hablo con gente, me dice que la gente lloraba viendo las noticias del secuestrado, y entonces eso también no le tocó al ciudadano de aquí de la ciudad, en plena capital también le tocó
El tema del estallido, ¿a quién nos tocó? Pues a todos, pero el estallido se formó pues por unas cosas que venían pasando y que el sistema no resistió y explotó. Bueno, sí, pero ¿a quién nos tocó? A todos. Entonces ahí sí la gente notaba que la vaina era berraca. Entonces, ¿cómo hacemos para ir de un lugar a otro? Que es que no hay comida, que la comida se agotó por estos procesos que hubieron, o que había dificultad en transportarse de un lugar a otro. Entonces la gente que no ha tenido comida durante varios años, y la gente que no se ha podido transportar en el campo, como nos tocaba a nosotros caminar de un lugar a otro 2 horas para llegar a la escuela y pasar por donde teníamos que pasar y no pasábamos. Y entonces aquí en la ciudad a la gente le tocaba caminar un poquitico y salir en la bicicleta y se complicaba. Pero ahí ya sentía cómo eran vueltas. Ahí ya sintieron cómo era la realidad del conflicto. Entonces, hablar que es que a mí no me toca, claro que sí me toca. Muchos políticos en estas épocas, por ejemplo, de Pablo Escobar, por ejemplo, del narcotráfico, todos sacaban a sus hijos del país. Entonces, entre la gente de un extracto social 9-10, las conversaciones de sus familias eran, ay, mi hijo no, ya está en Estados Unidos, yo lo envié. Pero lo hablaban desde la comodidad del dinero para enviar a su hijo a darle un estudio en otro país. Pero la realidad era que le tocó que irse como una salida, ¿no? Sin decir que era objetivo militar o que estaba secuestrado o que lo iban a... No, pues tampoco. Pero sí los tocaba, porque entonces, ¿por qué se iban? Porque sí los tocaba. Entonces, ese es el llamado desde el informe también a tocarnos como ciudad, como ciudadanía, y por eso estamos en esta conversación permanente de país, hablando de esto y cuánto más nos faltará, porque cada día vemos otras cosas que van saliendo y es necesario hablarlas. Vale. Y ahorita así como experiencias así como bien bonitas, así como bien trascendentales, importantes que hayan tenido en toda esta labor de la pedagogía, ¿no? Como que así como hay gente que le hace el repelo, pues me imagino que también han habido experiencias importantes de resaltar frente a lo positivo, ¿no? Pues muchísimas cosas hermosas que le conmueven a uno el corazón. El año pasado hicimos con la Red Aliada, porque la comisión, además de dejar la generación B+, que era el grupo juvenil que se encargaba de la apropiación y difusión del informe, también dejó algo que se llama las redes aliadas. Los aliados trabajo en red. Y aquí las redes aliadas eran conformadas o se conformaron con todas las comunidades, personas que hicieron parte del ejercicio del trabajo de la comisión durante esos 5 años o que tuvieron más cercanía con la comisión. Entonces, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca se creó la Red Aliada con 78 organizaciones, estudiantado, indios, LGBTIQ+, de todo un poco revuelto. Se creó la Red Aliada, que aún sigue también haciendo el proceso de apropiación y difusión del informe. Y el año pasado hicimos algo que se llamaba Circuito por la Memoria, la Verdad y la Esperanza. Entonces ese circuito tuvo 3 ciudades, que fue Tuluá, Caicedonia y Cali, terminaba en Cali. Entonces, cuando íbamos a hacer los talleres a Tuluá, a Caicedonia, en el hecho de Caicedonia, por ejemplo, encontrábamos que las personas se acercaban a agradecernos muchísimo por el ejercicio que se estaba haciendo, porque ni ellas sabían del tema de un informe, lo que se hizo. Todavía pues hay muchos lugares muy lejanos donde todavía no ha llegado el tema de la Comisión de la Verdad. Y entonces encontrar a estas personas desde su humildad, desde su mirada, desde sus lágrimas, porque estos espacios pues generan muchas emociones y muchos sentimientos encontrados, y más cuando hay víctimas o hay victimarios allí. Y entonces es ver la alegría de la persona, independientemente de su dolor o de lo que ha vivido, del conflicto como mujer, muchas veces en sus cuerpos, ¿no? Entonces, encontrar mujeres que se acerquen y te den un abrazo y te digan que muchas gracias, eso es muy bonito. A mí me llenaba mucho de alegría eso. De otros espacios llegábamos conmocionados también, y cabe resaltar, porque es reconocer que en los territorios, en los lugares aislados, todavía está el conflicto armado. Todavía a los chicos los están reclutando. Todavía la gente dice que ve pasar por ahí gente, que hay que acostarse temprano. Entonces, pues uno cómo va a olvidar eso, ¿no? Cuando me preguntas que qué no olvidas, como que qué recuerdas, pues eso está en mi mente. Llega uno aquí a la ciudad preocupado, ¿no? Porque uno cree que a veces uno sueña que el conflicto ocurrió
y que se quedó ahí en el informe, ¿no? En esos libros a veces impresos o ahí colgados, ¿cierto? Es lo que uno quisiera y lo que uno sueña, pero la realidad es que uno se acerca a estos lugares lejos de la ciudad, montañosos, y la gente está contando cosas que siguen pasando. Sigue latente el conflicto, hermano. Ve, y con relación a eso, hacerte pregunta justamente. Entonces, sabemos que estas entidades del Sistema Integral para la Paz tienen un mandato que tiene unos tiempos, ¿no? De la Comisión de la Verdad tenía hasta el 2022 para la entrega del informe. ¿Qué pasa luego? Este informe se retroalimenta, hay iniciativas civiles para seguir nutriendo esas verdades. ¿Qué pasa con el informe ahorita? Bueno, el informe de la comisión quedó en www.comisiones de la verdad. Es un insumo que lo puede coger, revisar cualquier persona del mundo, porque eso es algo libre y autónomo y está ahí, ¿no? Eso no es privado ni nada, el que quiera puede ver y mirar. Esa licencia de esa página, que donde quedó eso montado, es de una universidad de Notre Dame. Es la encargada de vigilar que eso esté custodiado y guardado y las claves y todo. Y así ha estado desde que se entregó el informe hace 2 años, el 28 de julio, que se entregó hace 2 años el informe a nivel mundial, que se hizo desde Bogotá, desde el Teatro Colón de Bogotá. Y entonces eso está custodiado. El informe ya es lo que quedó. Ya. Fue lo que quedó, lo que se entregó, ya eso ya no se le puede cambiar ni modificar ni nada. En las historias de los países, como en el caso nuestro, solo es un informe por vida. O sea que más adelante no se puede hacer otra comisión de la verdad para esclarecer nada. Okay. Es como la cosa legal que hay, o el mandato, que es solamente una comisión en la vida de un país. Pueden existir otros informes por otros nombres, y ahorita ha surgido esa pregunta, que si se llega a firmar los acuerdos con el ELN y estos acuerdos que vienen, ¿cuál va a ser el papel de las víctimas? Si se espera otro informe, yo creería que va a salir otro tipo de documentos que muestren, y a ellos se supone, por ahí las víctimas están diciendo que qué pasó y como que preguntando qué pasó, ¿cierto? Pero entonces eso está custodiado, el informe, para que todo el mundo trabaje. Lo que sí se creó fue un comité de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones que dejó el informe. Entonces, ese sí es un grupo de unas personas, de unos profesionales, 8 personas, que están trabajando y están entregando informes cada casi 6 meses. ¿Al gobierno nacional o qué? Ellos trabajan de manera autónoma, y el informe se está haciendo unas retroalimentaciones con unas entidades del gobierno que se están aproximando a las recomendaciones que dejó la comisión. Entonces, por ejemplo, son 67 recomendaciones. Recomendarnos algunas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, la primera, que es muy fácil y que es muy chévere y que nos gusta todo, que dice... la primera es implementación integral del acuerdo final de paz. Y a esas recomendaciones se les hizo un promedio de a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Esta, pues se recomendó que a corto plazo, ¿no? Pero entonces vemos cómo están pasando los temas, y por ejemplo, ahí vamos, y entonces este comité está siguiendo esas recomendaciones, cómo van cumpliendo y en qué entidades del gobierno pues se pueden ir acercando, que no ha sido tampoco fácil. La gente creía que porque el presidente actual fue ese día a recibir el informe de manos de Francisco de Rú, y que pues que él dijo que iba a cumplir a rajatabla las recomendaciones, pues no ha sido así. Y el mismo contexto del gobierno actual y los mismos del Senado, pues vemos que es complicado entrar a trabajar estas cosas, porque a pesar de que hay un presidente que dijo que sí, pues debajo está un Senado que es el que termina de ordenar y decir qué se hace o no se hace. Y hay una resistencia muy fuerte. Muy fuerte. Todo lo que tiene que ver incluso con la implementación. Sí, entonces esa parte va un poco lenta y se encarga de eso. Lo que sí se puede aplaudir es el trabajo de las redes aliadas.
lo que te contaba. Entonces hay realidad Antioquia, Medellín, Bogotá, Tolima, Valle del Cauca, bueno, varios departamentos que vienen haciendo lo que hacemos nosotros como Generación B+, pero la Generación B+, es como un perfil juvenil, ¿no? Ya. Juvenil. Y el otro cabe todo el mundo, ¿cierto? Okay. Entonces, ese trabajo sí se está llevando muchísimo más fácil. ¿Cómo será que los organismos internacionales que han venido aquí a los conversatorios y a hablar del tema de la comisión se quedan aterrados de ver que a pesar de 2 años de la entrega, hay personas en todo Colombia y fuera de Colombia trabajando el tema de las recomendaciones, porque eso no ha pasado en los demás lugares donde se han entregado estos informes, ¿no? Porque seguimos trabajando, haciendo actividades de campo y moviéndonos. Ahorita para el 28 vinieron muchísimas actividades. Contanos un poco de eso, pero bueno, y antes de entrar a eso en particular, ¿el Comité de Seguimiento y Monitoreo tiene un periodo específico donde termina? No, porque va ligado a las recomendaciones. Y estas recomendaciones, si son 67 y hasta que se acaben. Eso es, hasta que se cumpla. Mejor dicho, aquí a que se cumpla. Por ejemplo, hay una que habla es que la creación del Ministerio de la Paz. Esa sí le pusieron a largo plazo. Wow. Y entonces usted se imagina todo lo que se necesita para que llegue un Ministerio de la Paz en Colombia, por ejemplo. ¿Y cuál sería como el mandato del Ministerio de la Paz? Pues precisamente los mismos temas de la paz. Si a Francia Márquez le tumbaron el Ministerio de Igualdad, entonces hablemos nosotros de la creación del Ministerio de la Paz, el trabajo tan arduo que se necesita y de poder político y constitucional para poder llevar a cabo. Entonces el trabajo no es fácil. Yo también me he hecho esa pregunta que hasta cuándo. Entonces es la misma pregunta que me hago yo, ¿hasta cuándo yo? Ajá. Hasta que se cumplan las recomendaciones. Hasta que tenga vida. Yo presiento que esto poco a poco se va a ir modificando, ¿no? Como todo lo que pasa en el mundo y en los países. Entonces salió esto y yo creería que salen otras cosas. Y poco a poco la vaina, no quiero decir que se vaya desvaneciendo ni desapareciendo, sino que se va entrando a otras dinámicas que agarran esto mismo. Por ejemplo, hoy estuve viendo que el comité de seguimiento tiene un Facebook, Comité de Seguimiento de las Recomendaciones, ¿no? Abrieron redes sociales y todo. Las redes aliadas abrieron redes sociales, alternas a la página grande que tiene la comisión. Entonces vemos que la vaina se va yendo por otros lados. Se va polinizando. Sí, se va, y también es bueno, ¿no? Porque de una u otra manera la información se va moviendo de una manera hacia otra, pero la finalidad es esta, la que nos une, la que nos hacen el llamado a seguir. Esta y señaló el informe. Para los que no nos vieron. La transmedia de la comisión. Señaló el informe. ¿Qué te iba a decir? Pero también recomendanos otras recomendaciones, contanos de otras recomendaciones que salieron del informe, por favor. Bueno, las recomendaciones son 67 en total y... ¿Tus recomendaciones favoritas? Varias. Entonces, las recomendaciones están por un tema, que es, por ejemplo, el tema número 1, construcción de paz como proyecto nacional, ¿cierto? Y de ahí, ese tema tiene 7 recomendaciones adentro, por ejemplo. Okay. Entonces, por ejemplo, está esa la que le dice que la implementación del acuerdo final de paz, dentro de ese tema número 1 de paz, por ejemplo. El del ministerio también hace parte de ahí. También está el número 2 que tiene adentro de la recomendación 8 a la 14, que habla sobre la reparación integral, construcción de memoria, rehabilitación y reconocimiento de la dignidad de las víctimas y responsables del conflicto, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, está la recomendación 8 dentro de ese tema, que me gusta mucho, que la tengo aquí subrayada, que dice reconocimiento de responsabilidades extrajudiciales y de dignidad de las víctimas. La comisión le puso es que mediano plazo, que eso debería hacerse a mediano plazo y que tengamos resultados a mediano plazo, pero pues ahí vamos, porque usted sabe cómo funcionan las cosas aquí en este país. Está la reparación integral de las víctimas.
en ese tema, por ejemplo, número 2. Y por acá también está, por ejemplo, a quién va dirigidas las recomendaciones, ¿cierto? Porque si bien son extrajudiciales las recomendaciones y quedó, como alguien me dijo, pues que eso es una recomendación. ¿Quién la agarra? ¿Quién la agarra? O sea, usted sabe cuando la mamá Al le aire. dice, cuando usted su mamá le dice, no llégueme antes de las 12. Y usted O dice, llegue temprano. Llegue temprano. Y usted dice, pero ¿cómo así, no? Y claro, es un ejemplo muy distante, pero sí. Entonces, por ejemplo, ¿a quiénes van las recomendaciones? Entonces, bueno, vemos que las recomendaciones van a la sociedad civil, ¿no? Va a las personas individualmente, van a los que toman decisiones en el poder, como los alcaldes, gobernadores, a los entes, por ejemplo, de los ministerios, a los grupos de víctimas diferentes del país, al estudiantado, a toda la comunidad en general. El que quiera agarrar la recomendación la hace cumplir, porque aquí, como hablamos desde la convivencia, entonces yo no necesito ser abogado o ser un jurisprudente para empezar a hablar de paz con los de mi casa, ¿cierto? Entonces, cuando se aterrizan las recomendaciones al ciudadano a pie, pues va ligado a eso, como lo que estamos haciendo ahorita, hablar de las recomendaciones, ya ese es un paso. Y por eso hablamos de la conversación permanente de país, porque es lo que necesitamos hablar todos los días para que haga eco y para que los que realmente toman decisiones en el Congreso, los ministerios, los alcaldes, por ejemplo, en el caso de los alcaldes y los gobiernos, los pongan en sus planes de trabajo y de desarrollo municipal y departamental, y que hayan unos lineamientos como que se acerquen a todo esto, pero es de voluntad política, ¿no? Entonces sabemos que el secretario que se sube tiene unas líneas de trabajo en dicha secretaría, y entonces hay que ir a tocarle la puerta y recordarle que hay unas recomendaciones, porque pues hay algunos que no saben que existe una comisión, por ejemplo, que se está hablando de esto, o sus planes de gobierno van lineados a otras cosas diferentes. Entonces, sí, que justo están los que invisibilizan todo el proceso de paz, que niegan y que no quieren la implementación. Y entonces ahí estamos nosotros, la comunidad, la sociedad civil, para estar tocando estas puertas y para hacer el llamado, y por eso el informe fue eso, llamado a la sociedad. Cuando nosotros nos hablaron de hacer parte de los voluntariados, a la creación que necesitaban personas, nos llamaron el llamado, ¿no? Está haciendo el llamado. Entonces, cuando Francisco Herrú hace la entrega el 28 de julio en ese teatro, allá en Bogotá, hace la entrega del informe que se llama, como usted dijo, Hay futuro si hay verdad, informe final. Él lee algo que se llama Convocatoria a la Paz Grande, declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Entonces él empieza haciendo el llamado, ¿no? Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota, verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de las oposiciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y del género. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio colombiano y en el exilio, de oír a quienes luchan por mantener la memoria y la resistencia al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Imagínense, así empieza la carta, y pues ahí se va yendo por otras partes, ¿no? Además que habla más bonito de padre, ¿no? Sí, inspirador. Sí, eso mismo, esa es mi reflexión, y eso mismo le digo yo a los chicos del grupo, del colectivo, o al que quiera ser parte, o estamos en eso porque la comisión manejó el discurso de paz, comunicación de paz, que llaman ahorita, ¿no? Que tiene ese título, pero pues bueno, no todos que la usan. Y entonces escuchar a Francisco, escuchar a los comisionados, sí había un lenguaje muy diferente a los que estamos enseñados a escuchar, ¿no? Entonces les decía yo a los muchachos, por ejemplo, usted termina de escuchar a Francisco y usted hace con la cabecita así. Y ya, o sea, quedó allí. La manera como Francisco, por ejemplo, no sé, los que han sido muy estudiosos y muy pendientes del tema, como Francisco pues responde a las entrevistas, a las preguntas, a los ataques, ¿no? Porque
hay muchos ataques y vemos que es una persona muy paciente también. Y ecuánime, es como... Sí, entonces vemos que es eso. Y yo creo que como ejemplo, sin llamarlo que sea un gran ejemplo, pues yo creo que son aprendizajes que serían buenos para una sociedad a veces tan violenta, ¿no? Claro. Porque a veces la guerra empieza con una palabra, la guerra empieza en el mío porque uno estrujó al otro, la guerra empieza por una mirada también. Y cuando vemos es que sacó el puñal y de ahí para allá. Entonces hablar de paz es hablar de convivencia y hablar de estas pequeñas cosas de convivencia. Entonces vamos pasando por la calle y usted, hijo, no sé qué es, que no vio el carro, pare. Entonces yo a veces digo, pero por dentro mío, bueno, pero qué necesidad de decir tú este poco de palabras detrás de lo que pasó, sin nada más. Aquí en Cali pues está la cosa del trote, la ciclovía que hacen todos los domingos. Entonces me quedo yo aterrado como cuando hay paso de calle, entonces tienen que poner dos seres humanos con una cuerda para que los que van en la ciclovía no se pasen a donde están pasando los carros, como unos animales. Yo digo, o sea, ¿por qué hay que ponernos una cuerda y dos seres humanos que nos pongan una cuerda cuando nosotros vemos que ahí no se puede pasar porque es el momento de los carros? O sea, cosas de sentido común, pero que detonan a otras, ¿no? Porque la guerra las situaciones van incrementando y van aumentando hasta que generan pues todo esto que vemos a diario que no nos gusta mucho. Claro, y somos una sociedad herida, ¿no? También con todo esto que ha pasado, con lo que deja el conflicto armado, es una sociedad herida, con dolores, y también pues justamente esta mirada desde la perspectiva de la justicia restaurativa tiene como ese plus, ¿no? Como de podernos hablar de reconocimiento, reparación, no repetición también, y de invitarnos a esto, a diálogos para la convivencia y la construcción de esas paces que buscamos. Quería preguntarte en ese sentido, pues, y al entender que esto es una cosa amplia y de sociedad, ¿cómo ha sido el tema con las instituciones educativas, ¿no? Que son al final un sector donde muchas entendemos lo que somos como país, donde están ese trabajo de leer sobre nuestras memorias, de investigar sobre nuestras memorias. Hay como un compromiso desde no sé, desde el Ministerio de Educación, desde lo que somos como Estado, a decir, en las instituciones educativas debe estudiarse, debe asimilarse el informe, debe ser parte fundamental de lo que tiene que ver con la formación académica de la sociedad colombiana. Bueno, pues realmente el informe es para todo el mundo, y dentro de la entrega del informe hay lo más fuerte que se ha hecho es una convocatoria, una campaña que se llama La Escuela Abraza la Verdad, ¿no? Entonces, desde el inicio, cuando se entregó el informe, el primer ministro de Educación que hubo dijo que iba a apoyar las recomendaciones. El mismo presidente dijo que era posible, ¿no? Por ahí se escuchó que era posible que estas recomendaciones hicieran parte pues en todos los colegios. Lo que sí se hizo fue que llegó a unas bibliotecas, impresos el informe, a unas bibliotecas, a unas entidades, alcanzaron a llegar, y la Escuela Abraza la Verdad hace la campaña, 2 campañas al año, que tiene que ver con muchas pedagogías y formas, casi para el 9 de marzo, el Día de las Víctimas, el 9 de abril, el Día de las Víctimas. Entonces hacen una gran campaña. Realmente lo que sí ha tenido es que eso no viene por orden del ministerio como tal ni nada de eso. Es la misma colectividad, el mismo profesor, el mismo director del colegio, pues que sabe, que asume esto desde su corazón, y entonces se han reunido y forman todo esto para hacer cada 9 de abril una gran campaña en los colegios, y encontramos muchos profes que lo adoptan siempre casi los profes de sociales, de filosofía, de ciencias económicas y políticas. Todas las filosofías como juntas son las que más están acerca al tema del informe, y lo han trabajado poco a poco, porque vemos que la carga académica tampoco deja. Lo trabajan transversal, pero tampoco no es como muy fácil para ellos hacer el trabajo del
del informe. Lo que sí es que hay muchas pedagogías. Nosotros, por ejemplo, nos encargamos de visitar a los colegios cuando nos invitan. Allá vamos y los visitamos y hacemos mucho trabajo. El informe también tiene la parte pedagógica para los niños, por ejemplo, de preescolar, que se trabaja desde los valores, desde el respeto. ¿Y cómo es? ¿A través de juegos o también Sí. el diálogo? Dinámicas, yo que soy profe normalista, entonces ya Ándale. tenía ese acercamiento a trabajar el tema, por ejemplo, a un niño de 5 años de preescolaridad, ¿no? De preescolar, por ejemplo, que están como en esa edad, los de 5 años, pues no se les puede ir a leer un testimonio de una... Claro. Sabes que naciste en un país donde hay torturas, descuartizamientos y... No, entonces no se le puede ir a leer el capítulo cuando los pájaros no cantaban, que es todo el capítulo testimonial, ¿no? Entonces ahí se trabaja desde los juegos, ¿no? Desde las dinámicas, el juego de cuéntame una verdad, desde el significado de la palabra verdad como valor, ¿no? Como Ándale. valor ciudadano. Entonces ahí el niño empieza a identificar que cuándo mintió. Y cuándo mintió, y desde juegos y lúdicas mucho trabajo manual, ¿no? Va ahí al lado la creación de cosas con objetos reciclados, ¿no? La pintura, los murales, los cuentos, las obras de teatro, muchos videos. La página de la comisión tiene videos infantiles sobre el tema de la verdad adaptado a niños, ¿no? Que no habla de este horror de la guerra. Brutal. Ay, a propósito de esto de la multimedia, te iba a pedir que nos recomendaras contenidos. No sé si tenés ahí como a la mano y en Recorderis como contenidos que vos dijeras, o sea, a mí me cautivó, con esto se entienden hartas cosas, o ayuda a profundizar en tal tema, o toca mucho y mueve mucho. Si hay ahí como un mapita que nos puedas hacer de cómo buscar y cómo engancharnos con todo el tema del contenido multimedia del informe. Bueno, la multimedia es una cosa gigantísima que alberga muchísimos documentos. Hay documentos hasta históricos de la investigación también, ahí se pueden encontrar. El que es estudioso de eso lo puede encontrar. Al ñoño también se le tiene. En esta sección, las personas interesadas en profundizar y conocer parte de la información de la Comisión de la Verdad, más de 600 recursos de acceso público como documentos, bases de datos, entrevistas, informes, videos, entre otros, ¿no? Entonces, los más leídos son los capítulos. Los capítulos del informe. El que primero salió, recuerdo muchísimo que el que primero salió cuando apareció el informe, que se leyó, fue el del capítulo testimonial cuando los pájaros no cantaban, que ese habla de todo lo que las víctimas contó cuando se acercó allí a la Comisión de la Verdad. Viene el de niños y niñas, que se llama No es un mal menor en el conflicto. Está el de las mujeres. Es como un capítulo. Sí, todos estos No es un son, mal menor. Sí, no es un mal menor. Está también el del exilio, por ejemplo. Que hay una canción, ¿no? Entre las que me envié, rotaste también sí. para eso. Ha habido como una participación bien importante de las personas en exilio. En exilio está también Colombia Adentro, que habla muchísimo de cómo se configuró Colombia en la parte territorial, ¿no? Y ahí habla mucho del desplazamiento, de las tierras que fueron apropiadas. También está el del exilio, que ya conté, y otros más por allí. Bueno, ahí ya saben que tienen harto material para buscar, para echarle ojito, que está en diferentes formatos también. Y también pues ahí pueden también comenzar a sugerir y a rotar lo que decía ahorita Manuel, justamente es un trabajo de todos y de todas, poder comenzar también como a rotar estas verdades también frente a ciertos sectores que quieren silenciarlo, que quieren negar, que quieren parar con la implementación del acuerdo de paz. Pues también estos ejercicios de compartirnos estos recursos, estos contenidos, hace parte de lo que podemos también aportar como sociedad en general. Manuel, yo ya voy a ir cerrando, no sé si nos querés compartir algo más antes de
de cerrar. Por supuesto, la invitación al acontecimiento de la verdad continúa. Junto con la JEP, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión ha contribuido a hacer la verdad un derecho público y un acontecimiento dentro y fuera del país. Esto se constata en la disposición de las víctimas que llegaron por miles a la comisión, superando el miedo que aún se vive en algunos territorios, en las palabras de aceptación de los responsables en actos de reconocimiento, en la generosidad del pueblo que tras escucharlos acogieron a victimarios, en los documentos entregados por centenares de grupos, en las instituciones y empresas que aportaron su visión sobre el conflicto. Muestras del acontecimiento son también los cuestionamientos, tergiversaciones y fake news, así como el negacionismo, las mentiras, los ataques y las estigmatizaciones contra los miembros de la Comisión de la Verdad. Y bueno, nos estrechamos la mano y creemos que es posible seguir en el camino y que el mundo sigue y así no queramos, todos vivimos en este país y nos vamos a seguir viendo las caras, entonces tenemos que hacer lo posible porque esta vaina sea mejor y porque nos hagamos pasitos y porque todos podamos respirar este aire, tomar de la misma agua, ir al supermercado, que nuestros campesinos puedan traer eso para que nosotros consumamos en los territorios. Ese es el llamado, a la paz grande, a que todos vivamos ahí. Epa, gracias Manuel. ¿Por dónde se puede hacer seguimiento del trabajo que ustedes hacen, convocarse a las actividades que realizan? Si hay gente por allá escuchándonos que quiera ser voluntaria también, ¿cómo es ese conecte? ¿Cómo se puede hacer ese conecte? Muy fácil, pueden hacerlo a través de @generación B+, también @Red Aliada Valle del Cauca. Ahí pueden a través de esas redes sociales pues buscar y poner los mensajitos o poner al 301-541-4642. Aquí estamos con los brazos abiertos, aquí estamos con la bandera blanca o del color que quieran traer, hombre, para pintar esa bandera también y seguir. Qué bonito, gracias Manuel. Vamos ahorita entonces a cerrar el programa escuchando a las compañeras de Chicas Poderosas que hicieron esta serie podcast Memoria, Familia y Verdad, ¿no? Estos trabajos, esfuerzos por construir verdades desde diferentes sectores, desde diferentes territorios y las verdades que vienen también desde el corazón, en este caso de territorios como el Cauca, que sabemos que ha sido de los más afectados y azotados por el conflicto armado. Entonces vamos a arrancar escuchando la presentación que hacen de su podcast y luego cerramos con uno de los capítulos de Memoria, Verdad y Familia. El proyecto Memoria, Familias y Verdad reconoce no solo la necesidad de construir memoria alrededor de la comunicación, del periodismo, sino de construir la memoria de las mujeres y cómo se han vinculado al conflicto armado, incluso con dinámicas de cuidado, y que las dinámicas de cuidado están presentes en digamos, todos los procesos políticos en el caso del conflicto, y en el rol, digamos, de cuidado. Así que nosotros decidimos hablar desde ese lugar, desde el lugar de la memoria, desde el lugar de la ampliación de las voces de las mujeres en el conflicto, alrededor del cuidado, alrededor de la amistad, alrededor de los lazos familiares, y lo decidimos anclar al suroccidente porque veíamos que la socialización del informe estuvo siempre del lado de las organizaciones sociales y no fue del todo, digamos, una apuesta institucional, y a nosotros nos parecía que el periodismo era una buena herramienta para ampliar esas voces de la comisión, para seguir hurgando alrededor de el papel de las mujeres en el conflicto y por supuesto establecer que el cuidado es un rol fundamental para cualquier proceso social y político. Memoria, Familias y Verdad en la Guerra y la Paz, un podcast de Chicas Poderosas, capítulo Colombia.